Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de crisis y conflicto del siglo XX aquí por TLV1 y estamos en la caída del régimen fascista y la prisión de Mussolini, que primero es llevado por los carabinieri al cuartel de Trastevere, sí, después a Legnano, y al final quieren, sabiendo de que los alemanes pueden intentar la liberación, la isla de Ponza, trasladarlo, claro, a la isla de Ponza, luego a ir a la isla de la Maddalena, hasta su final en Campo Imperatore, claro, en el Gran Sasso, donde está el hotel de esquí, que era el lugar más inexpugnable, solo siendo se podía muy vulnerable, la isla de Ponza era muy vulnerable, claro, y la isla de la Maddalena bastante, por eso terminan con el Gran Sasso. Además que no sabían qué hacer porque estaba en juego otra cosa que no hemos mencionado, pero que va a haber que mencionarla. ¿Qué iba a pasar? ¿Cuál iba a ser el destino de Mussolini una vez que se firmara el armisticio o el acuerdo? Es decir, lo entregaban a los aliados, iba preso por a nombre del rey, se lo ejecutaba, se lo llevaba a juicio por los mismos italianos. Permíteme terminar. Es decir, que esa pregunta estaba en todos lados, todos se la preguntaban, en realidad nadie lo sabía, nadie sabía, salvo la convicción por una de las partes, que ya era decisión tomada, de que los jefes, por la rendición incondicional, que los jefes de las Fuerzas Armadas y los jefes políticos enemigos iban a ser considerados todos criminales de guerra. Esta decisión estaba tomada con la conferencia de Casablanca y sus consecuencias. Por eso, cuando se plantea, cuando este tema golpea de esta manera, como golpea las puertas del régimen italiano, desde el rey para abajo, más allá de las tradiciones o no, y de las... Es decir, ¿qué hacemos con él? Porque ¿qué hacemos? ¿Lo entregamos a los aliados? ¿Lo matamos? ¿Lo sometemos a un tribunal? ¿Aceptan los aliados que lo sometamos a un tribunal? Nuestros amigos, enemigos, o ahora enemigos, perdón, déjame terminar, si me permitís. Nuestros amigos y enemigos alemanes tolerarán que nosotros hagamos esto. ¿Qué hacemos? Ahí viene este largo compás de espera. Más las negociaciones que se estaban celebrando en Madrid. Exactamente, más las negociaciones muy en Madrid. Contradictoria y confusa. Exacto, claro. Más las negociaciones secretas en Madrid y en Lisboa. Pero pasa esto, en lo inmediato, el principal factor de sospecha alemán fue directo, eso lo cuenta Scorseni en Misiones Secretas. Hitler, previendo que el gobierno Badoglio estaba traicionando, negociando en secreto con los norteamericanos, estaba interesado, y por eso creo que no sé si era el embajador Mackensen en Roma y otros funcionarios, estaban preguntándole al gobierno Badoglio, a sus funcionarios, dónde lo tenían a Mussolini. A Mussolini lo estaban trasladando, como vos explicabas, de una prisión a otra para no saber los alemanes dónde estaban, porque se temían el peligro de que los alemanes... Con el pretexto de cuidarlo de una sonada popular, claro, digamos. Tanto es así que, si no me equivoco, creo que era el cumpleaños de Mussolini y de Hitler, como una excusa, manda las obras completas de no Nietzsche, sé si eran de Nietzsche o de Nietzsche, una edición crítica. En una edición lo manda para entregárselo al Duce. O a Mussolini. Ve a Kesselring y Kesselring recibe una misiva de agradecimiento, pero no la puede identificar de dónde. Claro. Mientras tanto avanza la negociación secreta de Badoglio con los norteamericanos, que entre paréntesis los norteamericanos, a propósito por impericia, se la arruinan porque la dan a conocer antes que la anuncie el gobierno Badoglio, con lo cual lo comprometen a Badoglio, creo que fue el 3 de septiembre, que el Estado Mayor norteamericano da a conocer un armisticio. Correcto, pero entre la fecha de detención de Mussolini y el 3 de septiembre hay un lapso de tiempo. Por eso. Y en ese lapso de tiempo es cuando las intrigas y las complicaciones... Sí, se da de todo. Como dice Rossini en La Cenerentola, se formó un nodo intrecciato, ¿no? un nudo que no se puede Primero desatar. lo mandan a Gaeta, donde la corbeta Perséfone, después lo va a la isla de Ponza. Claro, pero es interesante, dice, pero ¿por qué quería ir a Roca delle Caminate? A su origen natal. Y dice, pero no estamos yendo a la Roca, no, tengo otra orden, dice el carabiniero. Con Albano, Mussolini dice, entonces, ¿dónde estamos? En otro tiempo conocí a un inspector que se llamaba Polito,
soy yo. ¿Y quién lo hizo general? Y vine general por equiparación de grado, ¿no? Dice, Sí. ¿y dónde estamos ahora? En Gaeta. Ah, Gaeta, mi nueva residencia. Así que me van a poner donde fue Mazzini. Ah, qué honor. Dice Mussolini, ¿no? La Perséfone apunta sobre Ventotene, que es durante la noche, ¿no? El capitán dice. ¿Quién es el almirante? Maugeri. ¿Y el comandante de la nave? Usted. Ah, usted por circunstancia, sí, por circunstancia. Y dice, ¿a dónde estoy? En su residencia temporánea. ¿Una isla como Napoleón? Es demasiado. Sí, ¿Quién estaba en la isla? Pietro Nenni, sí, estaba bien. que había sido Sí. puesto preso por Mussolini. Sí. Y Tito Saniboni, que lo había conocido desde... Cuando lo encuentra dice, qué broma del destino, 30 años que estamos en cárcel uno con el otro. Dice, ligados todavía por una amistad que el tiempo no desmintió y la tempestad de la vida tampoco, porque tenemos el común desprecio de la burguesía y la monarquía. Sí, Pietro Nenni. Exacto. O sea, estos toques de ironía de gente que es respetable, A digamos, ver, ¿no? lo más importante que yo veo ahí es esto. Se produce un interreño todo lo confuso posible, pero donde Mussolini había sido apartado y escondido, secuestrado, por así decirlo, mientras se temía lo peor, se temía que los alemanes pasasen a la ofensiva contra los italianos, ¿no? Porque eso tuvo consecuencias terribles. Kesselring y Rommel y todos, la verdad, que no se daban totalmente cuenta de la situación. Hitler, en cambio, decía, por las dudas vamos a mandar divisiones a Italia. Sí. Mandó 8 divisiones a través del Brenner. Desarmar el ejército italiano. Bueno, pero se sabía que decían los italianos no querían a Rommel porque Rommel estaba con 4 divisiones en el Brennero para entrar en Italia y habían sugerido que no manden a Rommel a Italia. No sé si eso venía por una especie de negociación o Rommel admiraba algunas divisiones de élite y lo dijo, ¿no? Nada más. De los Y después Pero también no le gustaba a Italia, mientras que Kesselring amaba a los italianos, hablaba italiano, Exactamente. le gustaba el arte. Rommel era un militar estricto. Rommel, Sí. Y además había combatido en el Carso, ¿no? Rommel no, ahí están las conversaciones Claro. militares. Ahora. En las memorias de él, en las conversaciones militares, dice textualmente, la única posibilidad de continuar una alianza con Italia es que la estructura superior del gobierno esté en manos de totalmente fascistas, sacar la monarquía. De lo contrario, no se puede continuar. Los italianos van a defeccionar necesariamente, han defeccionado en África y van a defeccionar acá. Por eso Hitler decía, ¿a quién lo pongo? ¿A Rommel o a Kesselring? Estaba en duda. Kesselring era de una gran ingenuidad, porque Kesselring creía que había palabra de honor en hombres como Badoglio, como Ambrosio y como el otro, ¿cómo se llama? Castellano, ¿no? Bueno, no lo había, ciertamente no lo había, estaban viendo cómo podían engañar. los alemanes desconfiaban de Badoglio formalmente. Sí, creo pero Kesselring no, curiosamente Kesselring no. Los informes de Kesselring, además había, bueno, ahora lo vamos a mencionar otro detalle, ¿no? Además, Kesselring creía en la palabra de Badoglio, pero además había 2 líneas de información opuestas dentro de Alemania. Una era el Abwehr de Canaris. Canaris decía exactamente lo que no iba a pasar como que iba a pasar. Y después estaba el Servicio de Seguridad del Reich, el SD, que informaba lo que iba a pasar y después terminaba pasando como había dicho el SD. Es decir, lo curioso es que había 2 líneas de información, la de Canaris y la del CIHS. Perdón, tengo datos. Esas 2 líneas, una informaba en serio, la otra informaba mal. Pero había personajes como Kesselring o el mismo embajador Mackensen, sí, que creían en la palabra, les creyeron la palabra. Hay que reconocer que Badoglio supo representar muy bien el papel y dijo, un mariscal de Italia no puede faltar a su palabra. Lo que dice Badoglio, la guerra continúa, Italia duramente golpeada en sus provincias invadidas y sus ciudades destruidas, mantiene la fe en la palabra dada, celosa custodia de sus tradiciones milenarias. Es un cínico, Badoglio. No estamos abriendo juicio, digamos, ante situaciones donde la historia los pone en una situación límite, pero hay que decir algo. Cuando viene el armisticio, el 8, ¿no?
Más que un cínico es un hipócrita. Son hipócritas. Pero digo, cuando viene el armisticio, realmente ha causado un trauma muy grande en muchos italianos. ¿Qué te parece? No solo militares, sino en la misma población civil. Porque era una alianza del eje que se suponía que iba hasta el final. Por las buenas o por las malas, como hizo Hungría, digamos, después de su momento. O como, y esto de pasarse de bando dejó un sabor amargo en muchos, y eso contribuye justamente a que pueda ser la guerra civil. Bueno, repetía de vuelta la Primera Guerra Mundial, donde Italia también, aliada con la Triple Alianza, terminó el año en 1915 pasándose al bando de los aliados. Pero aquí peor, porque era peor, plena beligerancia. Claro, Con los concurrencios camaradas de armas hasta ayer, pelearse. Por eso tanta bronca también en algunas unidades alemanas, como en la isla de Cefalonia, digamos, de fusilar gente, porque había digamos, una frustración muy grande, pero también dentro del pueblo italiano. Y por eso van a ir a una guerra civil con 100.000 muertos. 100.000 muertos, una sanguinosa guerra civil. Claro, ese es un punto importantísimo a señalar. Yo lo señalaba al final del otro programa, pero no nos podíamos extender. La caída de Mussolini podría haber significado cualquier cosa a nivel palaciego si Badoglio y el rey y los funcionarios se hubiesen movido diplomáticamente bien. Pero al ser un cambio de bando, trajeron la tragedia de Italia, la guerra civil. ¿Me explico? Es decir, fue una impericia. Si lo hubieran manejado bien, y ahora los norteamericanos contribuyeron a eso, porque conscientemente o no, hicieron una verdadera trastada a los italianos. El comando norteamericano dio a conocer la existencia del armisticio antes que lo anunciara sorpresivamente Badoglio. Con lo cual lo apuró, o sea, lo obligó a Badoglio, como quien dice, a salir al escenario. Es como él tenía preparada el momento, la oportunidad, etcétera, que podía coincidir con algunas de las operaciones militares fallidas que vamos a ver seguramente en el otro bloque, ¿no? Y entonces quedaba como que Badoglio respondía a una situación de emergencia. Lo que pasa que... En cambio, de esa manera lo hicieron adelantar, o sea, claro, lo hicieron... Sí, pero es que... Lo que vos dijiste lo que dijo él recién del que Eisenhower lo anunció antes de Túnez, ¿no? Que lo anunció antes de Túnez, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. A Eisenhower no le interesaba el destino de los italianos, y a Churchill tampoco. A Eisenhower no lo dice, pero en la práctica lo demuestra. Era un puritano que decía, no se puede tratar, a mí no me interesan las monarquías, yo soy republicano, no se puede tratar con dictadores ni con nada, hay que liquidarlos. Su mente era puritana como la de Roosevelt. En cambio, la de Churchill, no, pero cuando a Churchill dice, no me interesa el destino del pueblo italiano, me interesa la conservación de los intereses británicos en el mundo. Lo dice en su memoria claramente, en la correspondencia, está claro eso, no hay ninguna duda, y actuaron en consecuencia. Entonces, pensar que iban a tener un cierto tipo de clemencia, no lo iban a tener. Lo único que iban a tener, sí, era, bueno, habilidad o no para convencer a los otros, ¿no? Es decir, habilidad sí. Hay otro detalle. Badoglio disuelve, por supuesto, el Partido Nacional Fascista, la Cámara de Corporaciones, la Milicia Voluntaria del Congreso Nacional, pero además instaura un estado de sitio y un toque de queda, una ley marcial tan terrible que hay 83 muertos y 1.500 detenidos en la primera semana. Que no se había atrevido Mussolini a hacerlo en plena guerra. Por eso, claro. Y ahí empieza la guerra civil, porque se empiezan a levantársele en muchas poblaciones al nuevo gobierno de Badoglio, más los socialistas y los comunistas, más los socialistas y los comunistas que también estaban contra Badoglio, porque dicen que está dilatando la situación, aquí queremos una nueva reunión de partidos políticos, ya que no está la dictadura. Claro. Entonces molestaba a todo el mundo. Fijémonos en tres fechas importantes. La caída de Sicilia, que es el 15 de agosto. Después lo que vamos a ver ahora, las operaciones en el continente que arrancan con el desembarco en Salerno, pero ya el día 3 de septiembre se había producido el de Calabria, ¿no? Sí. También. Pero era justo el interreño donde no se sabía, dentro de la confusión italiana, qué vuelco iba a tener Italia como país. O sea, era el momento más confuso que había.
Y en ese momento es cuando se hacen las operaciones con, lo vamos a ver después, con Salerno. Y eso es lo que yo digo, hasta se agravó con el adelanto norteamericano, porque le hicieron jugar la declaración a Badoglio antes de haberse producido las operaciones militares prácticamente. Prácticamente fue eso. Y eso provoca inmediatamente que los alemanes descubren dónde lo tenían a Mussolini, lo liberan, lo llevan al norte y ese fue el comienzo de la guerra civil. Cosa que Italia pudiera verlo hipotéticamente. Lo curioso es, muy curioso esto, que la reacción alemana frente a esa, llamémosle tradición, ¿cómo se puede dominar esto si no tradición? Y ese cambio de bando en el medio de la guerra, es decir, podía haber producido una furia alemana que arrasara con todo. Y eso no sucedió, curiosamente eso no sucedió. No sucedió. Después sucedió con algunas guarniciones. Puntos aislados sí, atacaban tropas alemanas, pero no hubo una cosa masiva ni ordenada desde arriba para nada, ni arrasamiento de ciudad, ni de nada. No lo hubo, pero lo curioso es que eso lo podía haber provocado. No lo provocó, es curioso, pero ¿por qué no lo provocó? Porque ya había en la mentalidad del jefe de Estado alemán, había una idea de un cambio de estrategia, que él pensaba simultáneamente con el día a día que le proponía esta situación. La estrategia de que había que salvar toda Europa. Entonces, lo ideal era que el fascismo volviera al poder en Italia, según el jefe de Estado alemán, pero le interesaba ya toda Europa. Y él veía en los acuerdos que se estaban haciendo y la criminalización, llamada rendición incondicional, la destrucción de toda Europa. Yo creo que el problema es la rendición incondicional. Claro, y eso que porque ahí hay un cambio de mentalidad a una mentalidad. O rendición incondicional. Pero el tema de la rendición incondicional provoca un cambio de mentalidad. Digamos, en la propia esencia de la Europa continental, estamos hablando, ¿no? Hay un factor importante, la AMGOT, la Administración Militar Norteamericana de Italia. Los norteamericanos constituyeron, las siglas eran AMGOT, ¿no? Teóricamente era anglo-norteamericana, pero parece que lo manejaban los norteamericanos. Era el gobierno militar de Italia que habían establecido ya desde Sicilia. Entonces, no era chiste el asunto de la rendición o no, porque los norteamericanos mantenían la hipótesis de la rendición incondicional. No era que venían a nombrar o a asociarse con el rey o con Badoglio. Venían a obtener de Badoglio la rendición incondicional que estaban exigiendo. Y el general Caballero, cuando se reunió con Eisenhower en Túnez, le dijo a Eisenhower, estas son las condiciones. O se aceptan o se rechazan, pero no se discuten. Porque él dijo, habría que hacer unas observaciones acá. No, dijo, no hay ninguna observación. Puede rechazar o aceptar, pero no se pueden discutir. Claro. Esto es importante, ¿no? Sí. Esto es importante. Ahora, si redondeamos esto, porque después creo que mejor pasar a las operaciones propiamente militares. El tema queda que en este interreño que se produce, ya te digo, hay 3 fechas claves. Mediados de agosto, la caída de Sicilia. Queda la expectativa del salto al continente. Mientras se produce eso, cae Mussolini. Se produce este estado de confusión que no se sabe cuál va a ser la posición de Italia. Yo no sé si el desarme del ejército italiano se produce con la declaración de Badoglio o se produce de hecho. Se produce de hecho. La mayoría de los soldados italianos pero está muy pegado, dejaron las armas en ese momento. Cuando se da la orden, no solo de que, porque venía el problema de dónde sacaban tropas, tuvieron que mandar las tropas que estaban en Kursk, la estandarte estaba en Kursk, y lo mandaron a Italia. Es decir, mandaron las Almagüeren, las Almagüeren ya estaba, es decir, mandaron otras divisiones de paracaidismo y no podían sacar más de Rusia, porque se opuso tanto Sattler como Keitel y Orl. Keitel y Orl, sí, exactamente, pues dijeron no, von Kluge también dijeron no se puede seguir sacando tropas de ahí. Y el problema, entonces dijeron, bueno, inmediatamente hay que desarmar al ejército italiano. Los sobrevivientes que nosotros hemos conocido de la guerra
nos han dicho que en muchos casos directamente llegaba la orden del armisticio. Cuando llegó el armisticio era automático. Les preguntaba a los alemanes, ¿con quiénes están? ¿Con el armisticio o con nosotros? Estamos con el armisticio. Bueno, entreguen las armas y están prisioneros, son prisioneros. Están con nosotros, bueno, conservan las armas y se encuadran. Fue una cosa de decisión muy rápida. Seguimos en el próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz, una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del gobierno mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano, historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Bueno, para seguir entonces con esta situación, ya el 25 de julio Hitler convoca a una serie de militares porque tiene en mente la liberación de Mussolini, porque dice que es imposible una Italia sin Mussolini. Hay un respeto personal. Mussolini fue el primero, digamos, que crea el fascismo como un acontecimiento europeo, y como una vez dijo Hitler, si no hubiera existido camisa negra no habría camisa parda, él lo puso en la cuna, algo fue así. El padre de todo, lo dijo él y lo dijeron todos. Además eran amigos personales, y además una condición muy especial, claro, que no otros. Entonces, bueno, cuando se produce el proyecto de liberación, que después tuvo éxito, pero digo, el proyecto de liberación, cuando le preguntaron, le dijeron, bueno, había una discusión, no, pero vale la pena, y yo digo, Mussolini es mi amigo. Y ya fue el punto final, ahí no se discutió más. Y ahí se crea la Operación Roble, es famosa la anécdota porque lo dice Scorsen y lo repiten todos. Me pregunta, ¿quién de ustedes conoce Italia? Había paracaidistas y había SS, que entre ellos Scorsen. Sí. Y el que lo conocía era Scorsen, y había estado de vacaciones, había estado en moto por Italia, y dice, bueno, ¿y qué piensan de Italia? Es nuestro aliado, el problema, y no sabemos qué va a pasar y todo. Y Scorsen le dice, soy austríaco, como queriendo decir, no tengo una buena opinión, porque la Primera Guerra, digamos, habían perdido el Tirol, ¿no? El Alto Adige, el Tirol. Entonces se sonríe, Hitler dice, bueno, este es el indicado. Hay una preparación táctica con Mussolini, pero en realidad es la Luftwaffe la que hace el proyecto, digamos, con Student. Con comandos de la SS. Es así. Paracaidistas de Luftwaffe, paracaidistas de Luftwaffe, los pilotos de los DFS y
y el comando de la SS. Sí. En realidad colaboran todos, Sí. porque la tropa alemana común toma, ¿cómo se llamaba? Asargi, ¿no? Donde está el campo, digamos, del funicular, porque Sí, solamente estaba unido por funicular, gracias a Dios, cuando se dan cuenta que está Conviene ahí. decir que en ese operativo todos vestían uniforme de la Luftwaffe, aunque no todos eran de la Luftwaffe. Los SS sí, tenían sí, uniforme. sí. Bueno, no había uniforme de los Aclaremos SS. para los espectadores, el hotel ese, Gran Campo Sasso, es Imperatorio. una zona turística Campo de Imperatorio, nieve, sí. como si acá dijéramos Bariloche o Claro, un que en ese lugar momento no había turístico. nieve porque era pleno verano. Claro. Son 12 planeadores de FS, digamos, con su equipo completo. Sí. Algunos se pierden Sí, en bueno, las Cuando montañas. vos vas allí, yo estuve. Sí, sí. Realmente aterrizar allí. Sí, es una porque hay proeza. un lugar, La meseta un lugar es muy exigua. chico. La Lugar meseta es muy chico, chiquitita. y todo lo Los demás es mejores franco. pilotos de planeadores habían sido Sí. convocados. Claro, como Mirá, sí, operación sí, sí, fue como una El funicular obra maestra técnica. es tomado y se la puede creer. comunicación con el Gran Sasso. Mussolini tenía la orden de los carabineros, la orden de no entregarlo, ni vivo ni muerto. Bueno, vos fíjate que el historiador John Fuller dice en un operativo que hubiera envidiado Hollywood. Y lógicamente, me parece una cosa inventada. ¿no? Otto Scorseni, Realmente, ¿no? recuerdo cuando hablaba de que él habla de cómo él entró al hotel, subió de a 4 los escalones y entró en la habitación, como que dice, irrumpió Como una tromba. sin darle tiempo a los guardias que estaban allí, que Sí. quedaron desconcertados. Sí, sí, sí. Y no, Parece que Senisi, el nuevo jefe de la policía, simpatizaba, Carmine Senisi, sí. simpatizaba con el fascismo y avisó Sí, sí. a los carabineros de que no hagan nada. Sí, además lo vieron. también. Además lo Estaba el vieron. general Soletti, que era el comandante del aeródromo ese de práctica de Mario, donde después Sí. llegaron, porque era un aeródromo Que militar. era como Sí. general de carabineros. Sí, claro, el general Soletti y el comisario Carmine Senisi, que era el comisario de Roma. Claro, los vieron, los carabineros los vieron a ellos y dijeron, bueno, no, esto no. Lo reconocieron, Sí, ¿no? sí. Ahora, eso ya con lo beneficioso que fue para Mussolini, para Alemania hacerlo, insisto, fue el comienzo de la guerra civil, porque a Mussolini lo trasladan a Alemania. En Sí, estaba su hijo Alemania Vittorio esperándolo. prácticamente él queda ya desde ese momento como un subordinado de Hitler, porque la República es algo que él constituye Dependía- en el norte, dependía totalmente de ya Alemania. dependía totalmente y no tenía un No ejército. obstante, Mussolini negoció muchísimo la entrega de mano de obra, la favoreció, la entrega de minerales a Sper. Pero Sper conviene- era una especie de comisario político de la producción para Italia, pero Conviene decir una cosa que, y eso hay que, por lo menos, a ver si alguien lo encontró en algún documento, yo no lo encontré absolutamente en ningún lado, que las condiciones por las cuales Saló estaba, digamos, sometido estratégica y tácticamente a los efectos puramente militares, hasta la finalización de la guerra, supuesto que la guerra había tenido un éxito, pero no tenía una connotación de imposición posterior de control territorial y demás. No había eso. Figuraba No hay ningún como documento. aliado, figuraba como un Sí, estado no había aliado, ningún- no pero era quiero un decir- país ocupado. Quiero decir, claro. quise decir lo Sí, siguiente, sí. que no hay ningún documento, porque Sí, yo sí, no lo sí, que sí. conozca, que hable de una represalia. No, porque los hemos ayudado, deben integrarnos, deben no, entregarnos. eso- no hay nada al respecto. la Ese- educación continuó con un Por régimen eso- propio, incluso hubo alguna, entre comillas, liberalización. Mussolini permitió algunas cosas porque se dio cuenta de que era necesario, digamos, que hubiera más consenso. Y volvió a alguna de sus viejas ideas, más de izquierda, más socializantes, en Saló, digamos, en cuanto a términos más de colectivistas, coproducción, más colectivistas. Eso, más eso colectivistas. quizá lo vemos más tarde, porque Bueno, eso lo vamos a ver ocurrió No, sabemos en adelante. enero, pero se hace el Congreso de Verona y justamente durante el Congreso de Verona es que termina el proceso de Verona contra los traidores del Que eran 5 o 6 que pescaron el nada gran más. fallo que lo fusilan. El más entre importante ellos a era Chani. el Más yerno, importante sí. que Yerno. Ahora, esta liberación de Mussolini es el día 10 de septiembre, ¿no? El 12, O 12, el 12 de creo. septiembre, y el 9 había habido la operación Avalanche, Avalanche, que es el que es desembarco de el Salerno. desembarco en Salerno. Pero antes había habido un desembarco en el Taco de la Bota. Sí.
Son 3 operaciones. Sí. No sé si lo vemos ahora o ya en el próximo bloque, porque entramos con las operaciones militares. Vamos viendo porque están efectivamente, sí. Las fechas hay que acordarse. Sicilia fue el 10 de julio. Sí. Y terminó el 17. Y terminó el 17 de agosto. Sí. Fueron 6 semanas, creo que, de lucha. Sí. Se produce este breve interregno y el día 9 de septiembre es el desembarco en Salerno. Pero ese desembarco en Salerno estuvo flanqueado por otras 2 operaciones menores, que una fue el mismo día, creo que fue la operación en Calabria, que se llamó Operación Byton, ¿no? Que esas 2 las hicieron los canadienses y británicos. Sí. O sea, en el sur de Italia, propiamente, geográficamente, ubíquense los espectadores, en el sur de Italia se produce los 2 desembarcos británicos, que es la Operación Byton en Calabria y la Operación Slapstick en Tarento. Tarento, que ahí les interesaba a los británicos porque era la base naval británica. Claro. No, y los norteamericanos desembarcan en Salerno, la famosa Operación Avalanche, el día 9. Por eso hay que tener presente, 9 y a Mussolini lo liberan el 12, ¿no? Y la declaración de Badoglio fue cuando, el día 9 creo también. El 8 fue. O el 8. El 8. El 8, claro. El 8, el presidente, el jefe de gobierno interino de Italia, comunica que Italia se rinde. El armisticio, el 8. Anuncia el armisticio, que el armisticio era una rendición abierta, porque Italia, entre otras cosas, acepta, entre las primeras medidas, trasladar la flota, ¿verdad? Entregar Sí, la flota sí, ya había salido. Evidentemente lo entendían así, prueba está que el general Caballero, que es el que firma, no va con uniforme militar, está vestido de civil. Sí. Ahí es donde se produce la debacle, que las tropas italianas ya empiezan a tirar las armas, el uniforme y todo, porque ya queda autodisuelto, como quien dice, porque nadie toma responsabilidad sobre qué ocurre con una Italia que queda dividida entre el sur. El rey Vittorio Emanuele se escapa a Bari, ¿verdad? Sí. Creo que, a Brindisi. Brindisi. Creo que Brindisi, donde constituye gobierno ya ahí bajo Brindisi, la cobertura aliada. O sea, es el cambio de bando de un país que se había rendido incondicionalmente, porque la rendición italiana era sin tipo de condiciones. Ahora, el desembarco en Salerno tuvo fuerte resistencia, hubo una batalla de Salerno, ¿no? Porque no la de Anzio, que es después, pero la división Hermann Göring, no sé si intervino también en Estaba Salerno. La división Hermann Göring, había la reconstituida después de Stalingrado, 16 división Panzer, había unas 15 de Panzergrenadier, una 29 de Panzergrenadier. Y después mandaron la 44 Hochland Deutschmeister, que también es reconstituida. Y entre los aliados había también divisiones de nivel. Ahora, estaba la 82, aerotransportada de Ridgway, la 34 de Virginia y la 36 de Texas, que eran buenas divisiones, de Walker y de Ryder, que después fue Monte Cassino. Y los ingleses tenían la 7ª blindada inglesa también. Vamos a hacer una semblanza breve, porque aquí cómo estaban las fuerzas, quiénes las comandaban. Aunque una aclaración importante, ¿cuál era la estrategia a seguir en Italia? Como los alemanes, con Kesselring como comandante en jefe del cuerpo del frente de Italia, ofrecían sucesivas líneas de resistencia que tomaron distintos nombres, porque algunas eran la línea bárbara que se instauró, apuntalándose en la cadena de los Apeninos, tenían sus vertientes, el Adriático, que contenían a los ingleses, el Tirreno, que contenía a los norteamericanos. Varias de las líneas que se luchó en ese momento, que empezaron, una que llamaban línea Hitler, que después se llamó línea Senger, después la línea del Volturno, cada una de las cuales eran batallas que en avance los norteamericanos y los británicos libraban contra los alemanes,
pero con resultados totalmente ambiguos y con altísimas pérdidas. La relación de pérdida fue de 3-1 en general. Creo que en total, en toda la campaña del sur de Italia, los norteamericanos tuvieron 55.000 bajas y los alemanes 20.000. Sí. O sea, Sí. prueba. Además, con un alto mando norteamericano convencido de que Italia era un teatro secundario, y ellos estaban preocupados por la operación Overlord preparando para el año próximo y no querían, digamos, desgastar más fuerzas allí. Después se va produciendo la otra serie de líneas, el monte Difesa y la línea Bernhard, que eran todas previas a la más importante que habían constituido los alemanes al sur de Nápoles, que era la línea Gustavo. Entonces, ¿qué sentido tenían esos desembarcos? Los desembarcos era tratar de desembarcar a retaguardia de las líneas alemanas, que es lo que hicieron en Salerno. En Salerno hicieron eso para envolver a las tropas que venían. Para envolver el desembarco de Calabria. Y luego en Ancho, en enero. Que la entrada de las tropas alemanas de Calabria, el traslado, lo querían cortar desde Salerno y encerrarlos. Claro. Bueno, pero no lo y pudieron. que creo que, sirvió. entre paréntesis, estuvo mal pensada, creo que tuvo críticas con los norteamericanos, porque el objetivo era tomar Nápoles. Pero el Golfo de Salerno queda al sur del Golfo de Nápoles. Y en consecuencia, haber desembarcado en Salerno los colocaba al sur de Nápoles, Sí, cuando claro. algunos proponían hacer el desembarco en algún punto al norte de Nápoles para darle más fuerza Sí, en política. Gaeta, pero por lo menos en Gaeta, Más sí. política. Así que ese tipo de inconsistencias aliadas, unida a la rivalidad de quién avanzaba más, si Montgomery, que estaba más atrancado en la vertiente del Adriático, ocupado en bombardear maquetas, se la pasó bombardeando maquetas, ¿no? Todo en Calabria bombardeaba todas maquetas de tanques, de madera balsa, montón de maquetas de madera balsa, volaban en astillas. Y eso contribuyó alemanes a dejaron un maquetas, aspecto muy perverso de la guerra. Los norteamericanos, frente a las sucesivas frustraciones, empeñaron mucha fuerza donde la cantidad de bajas era desproporcionadamente alta. Norteamericanos son ingleses, sí, porque por el terreno, yo fue el caso de los norteamericanos, por el Tirreno, Sí, que no, ya había el- empezado en Sicilia, y las represalias irracionales, como fue la masacre de Biscari Sí. en Sicilia, Sí, que las tropas de Patton asesinaron a 71, eran 69 italianos y 2 alemanes. Asesinaron a 71 prisioneros sin ningún motivo Sí, como siempre ocurre, mandos medios alterados, no creo que Patton haya dado la orden. Pero obviamente. Patton creó yo te podría citar, no sé Eso si ha pasado lo tenía por muchas ahí. veces en todos los ejércitos. Ha hace- pasado en Oradura, ha pasado en... Sí, sí. No se lo puede culpar a los mandos altos. Después de una guerra tan terrible, No. los mandos medios pierden los estribos. Disculpa, pero hay una cuestión que hace pocos años en el Corriere della Sera yo lo leí en detalle. Se desempolvaron documentos que comprometían a Patton con las masacres en Sicilia. Por haber permitido. Que no, pero ¿qué pasa? tolerado. El discurso de él, el discurso terrorífico, se guarda un discurso, lástima no lo tenía acá a mano, donde casi textualmente él decía, daba instrucciones a los comandantes, que cuando los prisioneros italianos se rindiesen a menos de 300 metros de las líneas, cuando los capturaban los tenían que matar. Y textualmente, él lo dijo, dice, cuando él decía coloquialmente, dice, cuando los prisioneros italianos se rinden a 300 metros, dice, cuando estés en la trinchera, no importa que haya manos arriba. Dice, tú le apuntas entre la tercera y la cuarta costilla y le disparas. Y si no, lo apuñalas. Dice. Él dijo textualmente, te digo dice, porque- a la mierda con los derechos humanos, dijo textualmente. Puede ser que en un dice, momento yo quiero un porque- ejército de asesinos, no quiero un ejército dijo en un momento, quiero un ejército asesino, no un ejército de blandos, pero fíjate que él es el único que se opone a los campos de concentración de Eisenhower.
No, está bien, sea, pero yo digo, vos imaginate son- la sí, mentalidad sí. del soldado norteamericano, Después. gran parte de los cuales eran negros y era gente humilde y todo, ¿qué efecto tenía ese discurso del Porque el comandante? arrastre viene de Túnez. En Túnez, Patton fue testigo de lo que acá contamos, creo que 2 veces, Sí. que lo vio André, el escritor francés André Gide de las líneas francesas, que los norteamericanos, ante un ejército, ante un Africa Corps agotado ya con el general von Arnim, ya en el final, el general Gambara y von Arnim destruido, los norteamericanos abandonaron los tanques y huyeron hacia retaguardia, abandonaron las Claro. armas y huyeron. Eso provocó la ira de Patton, obviamente. Sí, sí, provocó sí, la ira sí. de Patton. Puede ser que fuera un Claro. resabio de eso, porque Siria no está tan distante en el tiempo de. No. Puede de ser, lo puede de- ser, lo porque de- realmente además Y sí. le decían, No, además los insultaba, cuando veían aparecían los alemanes, decía, aprendan de ellos, ahí tienen el mejor ejército del mundo, manga de bastardos, los insultaba. sí, además Era que famoso los por Sherman eso. eran tocados por un disparo y Sí, ya quedaban no, pero liquidados y le había decían... mucho miedo en los y lados, le porque no estaban decían, motivados. escúcheme general, el acero lo emplean para los Cadillac, Sí, claro. lo decían los claro, sargentos, y bueno, claro, todo claro. eso lo envenenó. Sí, sí. Continuamos El próximo en el bloque. próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Dominion Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz, una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del Gobierno Mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano, historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominion Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Bueno, la importancia que tenía para Gran Bretaña estas operaciones se ve en la cantidad de material que están aportando frente a Salerno. ¿Quiénes estaban, digamos, al mando? Alan Brooke, que era el comandante en jefe en Londres. Y después estaba el mariscal Alexander, El mejor de todos. el mejor de todos porque además un hombre muy culto, muy fino, incluso con ese aire, como decían, de jefe de la guardia zarista, porque usaba unos bridge Sí. y unas botas y una casaca con piel, ¿no? Pero no al estilo Montgomery, digamos, sobrador, sino un hombre muy amable, muy afable y muy serio a la vez. Y admirador del enemigo
enemigo. Es Admirador del admirador enemigo del valor militar. y opuesto Minero del en su enemigo. momento al bombardeo de Montecassino. Sí, sí, también, fue un opositor. ¿no? Un hombre, digamos, claro, sí, sí. el último en retirarse de Dunkerque. Sus memorias, dicho sea de paso, sí. son fundamentales para estudiar este periodo. Sí, sí. Muy bien serias, muy bien hechas, Muy bien hechas, sí, muy honestas. ¿no? Bueno, la verdad es que contra Alexander no tenemos nada Al para lado decir de en contra. Alexander, el comandante era, ¿cómo fue? Bueno, subordinado a Alexander estaba el 8º ejército de Montgomery, que ya sabemos qué perfil tenía, un hombre muy querido, digamos, por Churchill, muy robacámaras, Sí, sí. en cierto modo parecido a Rommel, aunque no era tan brillante táctico como Rommel. No. Y había uno que era peor todavía, que era el general Mark Clark, del quinto el ejército. norteamericano. El águila Norteamericano, norteamericana, le decían, sí. pues tenían un perfil con una nariz prominente. Sí, Que sí. después tuvo en el Yalu, después tuvo en Corea, bueno. El águila de McDonald's. Sí, claro, Mark Clark era un hombre, todo lo contrario, no era muy culto, No, tenía no muchos precisamente. contactos políticos, Sí. era muy defendido, digamos, por Roosevelt. Pero no era un hombre cruel, no era No. un hombre cruel, y si por él hubiera sido, el monasterio no Tampoco, se tocaba. tampoco. Era opositor a destruir cosas. Claro, por supuesto, está la anécdota de cuando entraban a Roma y lo llevaron a pasear por las vías de los foros imperiales, desde el Milite Ignoto, del monumento al soldado conocido, toda la vía se llamaba Vía del Imperio. entró en el Vaticano, Hoy la Vía del Imperio se llama Vía de los Foros Imperiales. Y cuando vio las ruinas dijo, es increíble lo que hemos hecho acá, basta de bombardeos. Le dijeron, no, son las ruinas romanas. Estaban nacidas en estos siglos. No lo sabía. Hay varios episodios dichos. Varios episodios. Mascagni, el famoso compositor italiano, el autor de Caballería Rusticana, cumplió casi 99 años cuando en el 44, fines del 44, y ¿cómo se llama? Y bueno, dijeron, tienen que felicitarlo a Mascagni, que estaba ahí viviendo solo en un hotel, y él fue, y claro, le dijeron, ¿pero quién es Mascagni? No sabía quién era, si una marca de camisas, una pizzería, y le llevó bonos de alimentación. No sabía que hablar con Mascagni, no tenía nada que hablar. Era famoso por su ignorancia, Aunque pero un hombre ocurrió que después. salvó el arco de Tito, y salvó el arco de Tito. Sí, Pero aunque ocurrió después, lo vamos a ver en su momento, pero se le atribuye, entre otras cosas, a Clark haber hecho perder la oportunidad de perseguir tropas en repliegue, en retirada Después de Montecassino, alemanas, sí. después de Anzio, Sí, sí. en Anzio, para darle prioridad a Roma porque él quería entrar en Roma. Quería que las cámaras claro, lo vieran. y lo consiguió. Sí, Sí, pero sí. justo cuando entra en Roma es el desembarco en Normandía, Claro, lo eclipsan al Entre pobre el Clark. 4 de junio y el 6 de junio se produce 2 el días después se desembarco produce en el desembarco en Normandía. Normandía. Frente a ellos estaba uno de los mejores militares alemanes, que era el mariscal Kessel. Kessel, que venía de la Mariscal aviación. de la Fuerza Aérea. Que venía de la aviación, venía de la aviación. Pero además un hombre, bueno, ya se ha dicho, ¿no? El hombre que ríe. Claro, siempre las fotografías de él son riéndose. Era un hombre que le gustaban los museos, hablaba italiano, tenía toda la aristocracia italiana amiga. Y al lado de él había alguien más impresionante todavía, que era el general von Seingern-Unetterlin. Frido von Seingern-Unetterlin era un comandante de blindados del mismo nivel, digamos, de un Guderian o un Hemner en Rusia, nada más que estaba en la campaña de Italia. Y de una cultura extraordinaria y magnífico prosista, y eso que yo lo hablo dentro de una traducción, el libro de las memorias, digamos así, del general Frido von Seingern-Unetterlin. Guerra en Europa. ¿Cómo? Guerra en Europa. Guerra en Europa, sí, exactamente. Pero es un libro de memorias, en realidad. Es admirable no solo por ¿cómo se llama?, el alto sentido del honor militar, sino por la enorme cultura de este hombre. Antes de que empezara la primera batalla de Cassino, él se ocupó, porque estaba en el frente, en ese momento era general de las tropas de montaña y de los paracaidistas, el comandante del frente en Montecassino, se ocupó que a 25 kilómetros al norte de Montecassino se cubrieran con bolsas de arena la casa de donde había nacido Rocaseca, donde había nacido Santo Tomás de Aquino. La ordenó cubrir de bolsas de arena para que no le afectara un bombardeo. Y los monjes del monasterio de Montecassino, dado su grado de cultura y su refinamiento, y saber que sabía canto gregoriano, lo dejaron cantar en el coro,
participó en el coro, un hombre de una gran cultura, el general Fonseca. Bueno, ni hablemos cuando lleguemos a la destrucción por los norteamericanos de la Yo Bahía, también, ¿no? sí. Que los alemanes, distrayendo recursos militares, salvaron toda la biblioteca de Monte Cassino, Algo más que que la los incurables. trasladaron al Vaticano poniendo... Ya hablaremos de eso cuando se hable, sí. Salvando todo, o sea que Todo, sí. la sensibilidad de un ejército en derrota. Y perdón, y un tercero, no sé si lo ibas a Von mencionar. Wittgenhoff. Von Wittgenhoff, Era claro, un como Heinrich operativo. von táctico. Heinrich von Ese Wittgenhoff. estaba a cargo del Wittgenhoff. 10º ejército que Claro. enfrentaba Sí. a... Que él a los era más norteamericanos. táctico. yo Era, sé, era él táctico. Es el bastante. que retoma inmediatamente general de la infantería. Ojo que hemos, infantería. hemos omitido decir algo importantísimo, que es la línea Gustavo, que era los alemanes tomaron la táctica de Kesselring de ir replegándose ordenadamente, de tal manera que no tenían derrotas, sino que ellos iban replegándose. Eran batallas de contención. Eran batallas de contención. También el ruso lo hacía. Es claro, como toda ofensiva, el que carga con la ofensiva normalmente tiene más baja que el que defiende, ¿no? Además, la línea de defensa aprovechaba la montaña, los Apeninos. Claro, por eso. Y los ríos, está lleno de riachos, no solo los ríos grandes. Exacto, todas estas Serrano, líneas, Garigliano, yo las sí. veía en los mapas, era una especie claro, la que llamaban línea del Volturno, donde a su vez dieron lugar batalla, se cruzaba con la línea Hitler, porque daban denominaciones convencionales que además le cambiaban los nombres para que no se enterase el enemigo, ¿no? Eran todas aprovechando la geografía de Italia, lo que temían los norteamericanos, que es lo que hizo Kesselring, apoyándose en la columna vertebral de los Apeninos y todas las ramificaciones, fueron Ahí son los Abruzos. uniendo zonas de valles, zonas de lagos también, zonas de... Es como una enorme columna vertebral, justo las costillas. Porque las derrotas de los alemanes se daban en la playa por la superioridad naval, de la artillería naval. Ocurrió en Salerno, en donde si hubiera tenido un par de divisiones más, igual Kesselring los echaba al mar. Y ocurrió en Anzio. ¿Por qué? Por los acorazados, que eran todos británicos, había 3 cruceros norteamericanos, por eso los británicos pusieron mucho ahí, porque eran los más interesados. Sí. Con la artillería naval, claro, los blindados no podían hacer nada, avanzaban los blindados y los pulverizaban. No obstante, en Salerno la Luftwaffe hundió muchas embarcaciones, un destructor, pero una gran cantidad de lanchas de desembarco y todo. Más, estaba todo minado el Golfo de Nápoles. Y hacer que volaban los barcos. Tan es así que Clark pide permiso a Eisenhower de retirarse tipo Dunkerque. Y allí las naves frenan el avance alemán. Y Kesselring se da cuenta de que tiene que defenderse en la roca. Sí. ¿No? Y ahí cambia la estrategia. Ahora, volviendo al tema entonces, la línea de defensa central alemana al sur de Roma, por eso era la línea clave, era la llamada línea Gustavo, ¿no? Fue el primer gran frente organizado como sus líneas de fortificaciones, porque estas líneas distintas tenían 2 previas, la línea Berghan y la línea que era del Monte Difesa, donde hubo sendas batallas, eran líneas anteriores que fueron construidas provisoriamente como forma de ataque mientras formalizaban la línea Gustavo. Pero la verdadera línea de defensa, porque era a unos 100 kilómetros al sur de Roma, era la clave de la defensa, de la defensa de Roma. Entonces, esto hay que tenerlo presente porque se cumplía el temor norteamericano de que el terreno en Italia no los iba a favorecer. Los norteamericanos seguían obsesionados con la prioridad del frente del oeste y esto como teatro secundario, que era una fuente de desgaste tremendo. Si no me equivoco, fue justamente en la campaña de Italia donde destinaron el cuerpo expedicionario brasileño. Hubo altísimas bajas, tuvo una proporción muy alta de bajas. A fin del 43, la FEF fueron expedicionarios. Y sufrieron. A los ingleses del lado del Adriático le pasó lo mismo, con tropas que habían traído de la India y de Nueva Zelanda. La 4ª y 5ª División India. La neozelandesa era excelente, dicho por Rommel, ¿no? Pero ojo, las tropas hindúes
Sí. Ojo que no eran cualquier cosa, no eran así. Eran como se llama, tropas de alta montaña del Sí. Punjab. Sí. Y los Gurkhas. Sí. Dentro de las Gurkhas tropas esas también. hindúes del Con- Punjab estaban los Con regimientos comandantes Gurkhas. ingleses. Con comandantes Sí, con ingleses, comandantes. así como los franceses tenían la tropa de montaña de los marroquíes, del Claro, Rif. pero a Y lo es que voy curioso. es esto, el desgaste que tuvieron los aliados era producto ¿Y de cómo que... se ve, además, que, por ejemplo, ya, bueno, la primera de paracaidistas quizá era una de las mejores equipadas, no Panzer, del ejército alemán, la primera de paracaidistas, muy sí, bien sí, equipada, sí, muy bien entrenada, con un general Heydrich. Sí, la Hermann Göring, la primera paracaidista, la de la la Hermann división Göring. Hermann Göring, sí. Y la El después, general, sí, la segunda Heydrich. era la de Montecassino. La Sí, primera y la segunda. sí, estaban sí, en la Montecassino. 90 Panzer Grenadier. Pero es curioso, la que defiende frente a los ingleses es la división de paracaidistas Nembo, Ah, la Nembo, italiana. que era italiana. La Nembo. Italiana Sí, que sí. sigue siendo fascista. O sea, después va a haber un batallón barbarigo Sí. en Claro, el batallón, Anzio. sí, claro. Es decir, ya hay una guerra civil incluso de... Sí, sí, ya ya está digamos, de Claro, un lado y del porque otro fuerzas el batallón, italianas. Claro, el batallón, cuando los de alemanes- el batallón de asalto barbarigo, que es casi aniquilado en el desembarco de Anzio Nettuno, es el núcleo de la formación de la 29 División de los Waffen-SS de Italia. Una división italiana. Ahí ¿no? un hecho importante. Claro, cuando los alemanes salvan a Mussolini, lo llevan primero a Alemania y después lo colocan al frente de la República de Saló, Sí. se produce un cortocircuito en el sentido de que el ejército italiano se había disuelto. Entonces, dependían fundamentalmente de divisiones camillaneras, divisiones más bien Sí. adectas, no Sí. tenían un ejército regular formal. Y eso implicó problemas de reclutamiento, donde había reclutamiento forzoso, y entonces empezó el éxodo, y ahí la guerrilla partisana también, de gente que no quería ser enrolada en la guerra, porque desde el punto de vista individual la pensaban diciendo, ¿para quién peleamos nosotros ahora? Sí, estaba en una Italia- disyuntiva. Bueno, y por eso muchos camisas negras fueron enrolados en las brigadas negras, Sí. en la Eso lucha, vino en la después, lucha ¿no? Ya con antiguerrillera. República Social. Claro, lamentablemente fue una cosa Sí, sí, la terrible. brigada Ahí negra empieza a vinieron con la República envenenarse Social. el tema con, por otra parte, con la parte de la misma técnica que se utilizó en Yugoslavia y cuyos autores fueron los ingleses. Hay que acordarse de ese libro británico Incendiada Europa, Ah, sí. que era la sí. recomendación del MI6, del primitivo MI6, de que las guerrillas, eso fue pensado para Francia con los partisanos franceses, que las guerrillas tenían que provocar atentados deliberadamente irritantes o sangrientos para provocar represalias alemanas. Y que entonces eso iba a terminar envenenando el clima de la población, como realmente lo obtuvieron. En los Balcanes estaba ocurriendo en una forma Era de cosa de todos los días. incontrolada. No, era de todos los días. Y en Italia, con los partisanos comunistas, empezaron con la misma variante y por ende provocando represalias y todo. Entonces, claro, la gente no se quería enrolar y Sí, mucho la menos población civil estaba realmente entre dos fuegos. era eso. Ahora, volviendo al tema, la línea Gustavo. En Roma una represalia famosa, ¿no? La de la Vía Rasela, que ocasionó lo de las fosas ardeatinas. El La, atentado de la Vía Rasela. Sí, después no, vamos- eso ya vamos en a- Roma, Bueno, pero eso vamos es a el hablar después, 44. pero- Por eso, ojo, no perdamos de vista las fichas. Los desembarcos en el sur de la península fueron recién a principios de septiembre. Entonces, estamos todavía en el primer cuatrimestre, por así decirlo, ¿no? Porque el desembarco en Salerno fue el desembarco Salerno en fue el 9 de septiembre. O Y sea, el 1 de octubre cae Nápoles, y el 1 de octubre cae en Nápoles, claro. que es muy interesante leer a Curcio Malaparte, ¿no? Sí.
el desastre que fue Nápoles, ¿no? Digamos, Caput, ¿no? Caput, Sí. Caput de curso Malaparte. Está bien, Curso Malaparte lo hace, digamos, desde un punto de vista. Él era corresponsal de guerra. Claro, corresponsal de guerra. Pero más bien, digamos, lo acentúa, pero está muy bien el desquillo que fue eso. Sí. Además de los bombardeos, de las pérdidas, del incendio. El desorden, El por desorden, el caos. además había mafia. Exactamente, es un caso, el caso de la entrada de los americanos en Salerno, en Nápoles, es un caso perfecto de disolución de una sociedad que amenaza más a una guerra futura que todavía no ha llegado que a eso. Es increíble cómo se produce una ruptura del tejido social que lo salva, bueno, estaba muy cerca de las tradiciones y otras cosas, pero se produce una ruptura, un caos social incomparable en Nápoles. Con la entrada de los americanos. Es terrible. Ahora, la frustración norteamericana es que no podían romper la línea Gustavo. Y ahí las líneas sucesivas van siendo batidas así con repliegues alemanes entre octubre y hasta diciembre del año 43, donde estas sucesivas líneas bárbaras, esas líneas no son resultado de derrotas, sino que estaban en el plan de Kessler. Repliegues. Sí. Casi todas las líneas aprovechaban río, montaña y estaban llenas de bloqueados con ametralladoras rápidas. Minas personales, artillería y lanzacohetes detrás. O sea, eran hueso duro de roer cada una. Y tierra arrasada porque los alemanes no dejaron puente con vida, ni lugares, incluso lugares de almacenamiento. Es decir, ellos se comportaron con una política parecida a la de tierra arrasada. Porque aplicaron lo de Rusia. Es claro. Claro, no dejar nada, digamos. Claro. Y los norteamericanos aplicaron en las playas lo de Taragua y el Pacífico. Se dieron cuenta, era el cañoneo con grandes unidades navales y ahí los alemanes se dan cuenta de que tienen que replegarse y defenderse detrás. Que era lo que tenían, el temor que tenían los estrategas norteamericanos. No sé si conocían mejor el terreno, pero estaban más avisados que los ingleses. Lo que pasa es que los ingleses querían meter la cuña a toda costa ahí porque era el plan de Churchill. La clave fue que los alemanes defendieron ese tercer frente, porque después era el tercer frente de guerra, ¿no? Lo defendieron con una cantidad mucho menor de fuerzas frente a la cantidad anglo-norteamericana. Y eso, aparte de la habilidad alemana, estuvo determinado también por el terreno, que era la objeción del Estado Mayor. Clausewitz dice que el mérito más grande está en la defensa. Sí, porque el que tiene mucho ataca, y el que defiende generalmente tiene menos y es el que sabe aprovechar más la naturaleza, el tiempo, las cosas. Aunque eso empezó inmediatamente después, ya en los primeros meses del 44, pero los norteamericanos hicieron 4 o 5 sucesivos asaltos sobre la línea Gustavo y en particular sobre Monte Cassino, y fueron todos rechazados, rechazados con altísimas bajas. Claro, eso va en el próximo programa. El próximo programa. Nos están haciendo señas, ya que vayamos redondeando. Entonces, hemos llegado al punto en que el avance en la península llega hasta la línea Gustavo, que era la línea de defensa al sur de Roma, donde todavía los alemanes... Cuyo núcleo era la Ruta 6 que pasa por Monte Cassino y su famoso... Por eso habría que hablar de sublíneas y dos líneas. Las dos líneas, sino la línea Gustavo, como vos decís, y la proyectada al norte, la gótica. Claro, la gótica. Esas dos líneas, esas eran las que no se podían quebrar. Las otras eran sublíneas para retrasar el avance enemigo y consolidar la línea principal. Pero eso será para el próximo programa. Muchas gracias.